Buenos días, queridos oyentes. Hoy tenemos el episodio onceno o undécimo, como ustedes prefieran decir, de nuestra serie sobre los principios nomológicos. Recuerdo, como tienen ustedes ante sus pantallas, que la lógica nomológica consta de 14 principios, de los cuales hay 3 reglas de inferencia, 3 axiomas cuyos contenidos son normas y 9 axiomas cuyos contenidos son implicaciones normativas, o sea, son axiomas normativo-implicacionales. Hoy vamos a ver uno de ellos, el axioma de distribución de la obligación, que lo que nos dice es que en la medida en que sea obligatoria una conjunción de dos conductas y que se realice una de ellas, la otra es obligatoria. Bueno, ¿qué significa este axioma y cuál es su alcance? Bueno, lo tienen ustedes ahora en la pantalla que viene a continuación, la que está enmarcada con un marco verde donde pone en vertical axioma de distribución de la obligación. Tienen una raya en medio, una parte de arriba que se refiere a la lógica deóntica estándar y una parte de abajo que se refiere a la nuestra, a la lógica nomológica. Quiero recordar que la lógica deóntica estándar se funda en el cálculo sentencial clásico binario, donde solo hay dos valores veritativos, la verdad total se entiende y la falsedad total se entiende también. Solo hay dos valores veritativos y estos dos valores veritativos son mutuamente excluyentes y exhaustivos. Es una lógica sin grados. En esa lógica no hay dos negaciones. La negación fuerte y la débil son la misma. La negación fuerte de la lógica gradualista, no en absoluto, para el clasicista es simplemente decir no levantando la voz o dando un puñetazo en la mesa, por decirlo así. Decir un no con énfasis, con impetuosidad, con vehemencia. Bueno, y tampoco hay diferencia entre implicación y condicional. En cambio, en la lógica nomológica hay una negación simple o débil, el mero no, y una negación fuerte, no en absoluto, que significa que lo negado no tiene nada de verdad. Y por tanto, que es totalmente falso. Y hay una dualidad entre la implicación y el condicional. El condicional lo que dice es que en cumpliéndose la prótesis en algún grado se cumple la apódosis. Por el contrario, la implicación lo que dice es que en la medida en que se cumple la prótesis, se cumple la apódosis. O, con otras palabras, que la prótesis solo se da en tanto en cuanto también se dé la apódosis. Bueno, estas diferencias que de momento no aparecen aquí porque voy a usar el functor implicativo, pero nada más, y no voy a hablar aquí de negaciones en este episodio de hoy, pero de todos modos en episodios ulteriores se verá la diferencia, se verán las dos diferencias, y al hacer este inciso solo lo hago para aclarar que cuando hablo de la lógica deóntica estándar y traigo a colación la implicación, en esa lógica es indistinto poner implicación o condicional porque son lo mismo. Son variantes meramente ortográficas
dos grafías diversas para decir exactamente lo mismo. Bueno, tienen en la parte de arriba de la pantalla, del 1 al 5, lo que pasa en la lógica deóntica estándar, basada en el cálculo sentencial clásico binario. De esos 5 enunciados, el número 2 y el número 3 son axiomas o teoremas, más bien teoremas, del cálculo sentencial, que valen lo mismo en la lógica clásica que en la lógica gradualista. Y por tanto el 2 y el 3 valen tanto en la lógica deóntica estándar como en la lógica nomológica. Porque si se fijan ustedes, en realidad, en estos dos enunciados, el 2 y el 3, el operador deóntico es irrelevante. Podríamos suprimir las OEs minúsculas y tendríamos exactamente lo mismo. El 2 lo que nos dice es que una conjunción de dos afirmaciones implica la primera de esas afirmaciones. Y el 3 nos dice que una conjunción de dos afirmaciones implica la segunda afirmación. ¿Por qué es esto así? Porque tanto en la lógica clásica como en la lógica gradualista, A y B equivale a B y A. De manera que es un principio de simetría en virtud del cual o conmutatividad, en virtud del cual conjuntar copulativamente un aserto 1 con un aserto 2 es exactamente igual que copular el aserto 2 con el aserto 1. Claro, esto es solo para el sentido que estudiamos en lógica de la conjunción copulativa y, o sea, la que en latín se dice atque, en francés se dice en inglés se dice and, en italiano, en alemán se dice und. Bueno, ahora hay un sentido también de y, o su equivalente a otros idiomas, que implica sucesión temporal. Por ejemplo, iremos a la piscina y nos bañaremos. No es lo mismo que nos bañaremos e iremos a la piscina, porque en ese contexto se sobreentiende que el i es y después nos bañaremos. Bueno, eso lo digo como aclaración, pero lo que me importa aquí es que el principio 2 y el principio 3 yo los he puesto aquí porque son importantes para la exposición que voy a hacer del principio de distribución en la lógica deóntica estándar, pero en cambio no juegan papel para la lógica nomológica. Por eso los he colocado arriba. Vamos, no juegan papel en la lógica nomológica en el caso de lo que voy a debatir hoy. El 1 es un axioma de la lógica deóntica estándar que nos dice que, bueno, evidentemente es un axioma, puede ser un teorema, depende de cómo se axiomatice la lógica deóntica estándar, que es axiomatizable de varios modos. Y en algunos de esos modos, el 1 es un teorema, no es un axioma. Pero bueno, yo aquí para facilitar las cosas voy a entender que es un axioma. Y lo que nos dice es que en la medida en que sea obligatorio realizar conjuntamente dos conductas, cada una de ellas por separado es obligatoria. O también, en la medida en que sea obligatorio que se realicen dos conductas,
ejemplo, que el obrero Ignacio y el obrero Andrés tiren de la cuerda para desplazar el tonel, en esa medida es obligatorio que cada uno de ellos por separado tire de la cuerda. Esto, en cambio, no va a valer en la lógica nomológica. Luego voy a decir por qué. Bueno, como la apódosis de uno es una conjunción y la conjunción implica el primer conjunto, pues tenemos la verdad del teorema enunciado en el renglón 2. En la medida en que es obligatorio A y es obligatorio B, es obligatorio A. En la medida en que A y B, A. En la medida en que una conjunción es verdadera, el primer conjunto es verdadero. Y lo mismo 3, solo que en este caso es el segundo conjunto. En la medida en que es obligatorio A y es obligatorio B, en esa medida es obligatorio B. Ahora, concatenamos 1 con 2 y obtenemos el 3. El 4. En la medida en que es obligatorio A y B, es obligatorio A. Y concatenando 1 y 3, por transitividad de la implicación, obtenemos 5. En la medida en que es obligatorio A y B, es obligatorio B. Bueno, vuelvo al ejemplo de dos conductas diversas de dos individuos. Supongamos que hay en el taller en que trabajan Ignacio y Andrés, hay que desplazar el tonel y se requiere la fuerza de dos hombres fornidos como ellos para conjuntamente, tirando, desplazarlo. Tienen el encargo por mandamiento del encargado de obras de realizar esa tarea. O sea, el encargado, el maestro de obras, quien sea, ha dado la orden que Ignacio y Andrés tiren para desplazar el tonel. Por tanto, Ignacio se da por enterado y sabe que tiene la obligación de tirar de la cuerda para desplazar el tonel, y lo mismo le pasa a Andrés. Este es el razonamiento que tiene el adepto de la lógica deóntica estándar. ¿Dónde está la falla, el error de este razonamiento? En que puede ser y es incondicionalmente obligatorio. Dados los precedentes, los antecedentes, los contratos laborales firmados, dada la orden del maestro de obras, o el capataz, o el encargado, quien sea, dado todo eso, es incondicionalmente obligatorio que Andrés e Ignacio tiren de la cuerda para desplazar el tonel. Pero, en cambio, ni es incondicionalmente obligatorio que lo haga Ignacio, ni es incondicionalmente obligatorio que lo haga Andrés. Supongamos que se acuden ambos y en el momento de acercarse, Andrés sufre un esguince, se tuerce el tobillo, sufre un esguince y queda incapacitado. Bueno, pues lo que nos dice la lógica deóntica estándar es que, a sabiendas de que Andrés no va a contribuir, Ignacio tiene obligación de tirar. La obligación de que ambos tiren acarrea la obligación de que Ignacio tire incluso cuando no sirva absolutamente de nada, porque él, por fuerte que sea, él solo no puede desplazar el tonel,
y ha quedado incapacitado Andrés. Supongamos otra hipótesis, y es que Andrés no ha sufrido esguince, pero decide desobedecer la orden. Dice, estoy harto, abusan de mí, me largo o yo no lo voy a hacer. O puede alegar que hay terceros a quienes no se encomiendan tareas tan duras, y por qué no lo hace Santiago, que está ahí sentado y que no ha dado golpe en toda la tarde. Bueno, lo que sea. Supongamos que uno de ellos decide no hacerlo y lo anuncia, lo comunica. Bueno, pues según la lógica de óptica estándar, el otro tiene obligación de hacerlo así todo, porque la obligación es incondicional. Bueno, en la primera enunciación de la lógica nomológica, que todavía no se llamaba así, tuvo varias denominaciones. Una de ellas fue lógica juridicial, pero la verdad es que el término no era muy eufónico ni sonaba bien, era raro. Finalmente ya acuñé tardíamente la denominación de lógica nomológica. Bueno, pues en las primeras versiones, en los años 90, o sea, en el último decenio del pasado siglo, había prescindido completamente de este principio de distribución de la obligación. Había comprobado por el argumento que les acabo de exponer que la obligación de A y B no puede conllevar la incondicional obligación de A ni la incondicional obligación de B. Y lo mismo en el caso de que el obligado sea el mismo, pero a dos conductas. Por ejemplo, el profesor tiene obligación de corregir los exámenes y entregar en secretaría las calificaciones. Y supongamos que hace lo uno, corrige los exámenes, pero no entrega las calificaciones. Bueno, puede decir, bueno, yo he cumplido con una obligación. No, ninguna, porque corregir los exámenes sin entregar las calificaciones no sirve absolutamente de nada. Es como si hubiera pasado el rato leyendo una novela o mirando una película. O supongamos que entrega las calificaciones, pero sin haber corregido los exámenes. O sea, se inventa las calificaciones. Bueno, en ese caso, peor. No es ya que sea inútil, sino que mejor que no entregue calificaciones. Porque entrega calificaciones, hace un mal, y es que los alumnos van a estar calificados arbitrariamente. De manera, claro, hay quien dice, bueno, no, porque en ese ejemplo hay que entender que cuando se dice entregar calificaciones no es calificaciones cualesquiera, sino calificaciones emanadas de la corrección de los exámenes. Bueno, esto se puede reformular al gusto de cada cual el ejemplo que brindo, pero siempre encontraremos otros en los cuales esas paráfrasis caritativas son dudosas. En todo caso, son dos conductas diversas, la de corregir exámenes y la de entregar calificaciones. Y se puede realizar la una sin la otra. Y es, en el un caso, hacer la primera y no la segunda, pues es hacer algo inútil, y hacer la segunda no habiendo hecho la primera es algo maligno, contraproducente. Hay otros muchos ejemplos. Podríamos poner que quien trabaja para una revista académica se compromete, y por tanto está obligado, en virtud de ese compromiso, a leer el libro y reseñarlo. Bueno, ¿qué pasa si no lee el libro? Y por tanto incumple las dos cosas. Pero ¿qué pasa si no lo lee, pero escribe la reseña? Pues de nuevo, es el mal peor.
Bueno, todavía habría otro ejemplo, y es que quien está moralmente obligado, aquí más que jurídicamente, es moralmente, a aceptar encargarse de la reseña y de escribir la reseña y entregarla para el jueves de la semana que viene. Bueno, pues ¿qué pasa si acepta, si está obligado a ambas cosas y no está obligado a asumir esa encomienda y a realizarla? ¿Qué pasa si si la asume, pero no la realiza? Pues es peor. Es mejor que diga, no la voy a asumir, ni por tanto a realizar, porque eso permite al director de la publicación buscar otro reseñante. Como digo, estos ejemplos me llevaron inicialmente a dejar caer 1, 2 y 5. En la primera versión, las primeras versiones de la lógica nomológica, no teníamos nada parecido ni a 1, ni a 4, ni a 5. Pero en una reelaboración posterior, caí en la cuenta de que ese problema del mal menor no se planteaba cuando uno de los conjuntos efectivamente se realiza. Si estoy obligado a y B y efectivamente realizo A, estoy obligado a B, no puedo decir que a lo mejor es el mal menor no hacer B. No, porque podría ser el mal menor, quizá, si no realizara A. Pero como sí realizo o ya he realizado A, tengo obligación de B. Y lo mismo en el segundo caso. 7. Si es obligatorio A y B, y he realizado o voy a realizar B, estoy obligado a A. Bueno, es indistinto que postulemos como axioma 6 o 7. ¿Por qué? Por 8. La obligación de A y B equivale a la obligación de B y A. ¿Y esto por qué es así? Porque por 9, que es una verdad necesaria, metafísicamente necesaria, que A y B equivalga a B y A, por el principio lógico de conmutatividad de la conjunción. Más la regla de equivalencia de los de equivalencia de las obligaciones de dos hechos necesariamente obligatorios, que fue una de las 3 reglas de inferencia que estudiamos al comienzo de esta serie. De manera que de 9 se sigue 8, por esa regla de inferencia que estudiamos hace unas cuantas semanas. Y dado 8, 7, da igual postular como axioma 7 o postular 6. De manera que hemos rescatado una versión atenuada, matizada del principio de distribución, pero de la obligación de que Andrés e Ignacio colaboren tiren de la cuerda para desplazar el objeto, se sigue que si Andrés lo hace, Ignacio está obligado también. Si ve que Andrés se acerca y empieza a tirar, pues él está obligado a acudir prontamente, raudamente y incorporarse y hacer lo suyo. O al revés, si el otro es el que se incorpora primero, pues el primero de ellos tiene la misma obligación. Lo que pasa es que la obligación de B, pongamos el caso del principio 6, la obligación de B es incondicional, pero está condicionada a la efectiva realización, al menos incoada, de A. Cuando está incoada A, o cuando existe certeza o probabilidad altísima, porque vemos a nuestro compañero que se apresta a realizar la labor,
Eso condiciona, que determina que nosotros pasemos a tener una obligación incondicional, condicionada, pero incondicional, de realizar, de aportar nuestro propio esfuerzo. Y lo mismo en el caso 7. O sea que efectivamente sí, la obligación se distribuye, pero se distribuye condicionadamente a que el otro conjunto se realice. Si no, no se distribuye. De nuevo, esto manifiesta clarísimamente la diferencia radical entre la lógica deóntica estándar, en la cual las premisas, las conclusiones normativas nunca pueden deducirse de premisas, algunas de las cuales sean fácticas, y es decir, en la lógica deóntica estándar, lo deóntico y lo fáctico no se mezclan. Cada uno va por separado. No podemos tener una verdad implicativa cuya apódosis sea deóntica, normativa, y cuya prótesis sea una mezcla de lo normativo y lo fáctico. Por el contrario, en la lógica nomológica constantemente tenemos un ir y venir de lo fáctico a lo deóntico, un mezclarse de lo fáctico con lo deóntico. Bueno, pues con esto termino el episodio de hoy, y el de la próxima semana será casi igual a este, solo que hablaremos de la distribución del operador de licitud, con consideraciones por lo demás muy idénticas a las de el episodio de hoy.